Dios los bendiga, amados hermanos. Invitarle a cerrar sus ojos. Soberano Creador, Padre bendito de la gloria, te damos gracias, Señor, por un día más. Un día más, Padre bendito, aquí en este templo que usted nos ha dado para reunirnos, Señor. Te doy gracias por la vida de los hermanos aquí presentes. Señor, toma el control de nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu que mora en nosotros, Señor, nos dé el discernimiento para poder comprender y aplicar tu palabra en nuestra vida, Dios, en nuestro diario vivir. Toma el control de nuestra mente, que por un momento dejemos a un lado absolutamente todo, Padre Santo, preocupaciones, anhelos, deseos, y que por un momento te entreguemos por completo, Señor, nuestro espíritu a ti. Toma el control, Padre, de todo lo que se va a compartir, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Esperando, hermanos, que el Señor esté bendiciendo sus vidas. Bueno es estar en la casa del Señor, poder alabar su santo nombre. Amén. Preparar nuestro espíritu para su palabra, ¿verdad? Porque la palabra del Señor es vida para cada uno de nosotros. Amén. Es vida para cada uno de nosotros. Espero que estén contentos, ¿verdad? Que haya sido una buena semana, ¿verdad? Que sea un buen día y que siga siendo toda una vida entregada a nuestro Señor, cumpliendo su palabra y llenándonos cada día más con su bendita palabra, ¿verdad? Aquellos, por ejemplo, que nos gusta lo que tiene que ver con el deporte, el fútbol, especialmente nos sentimos bien, ¿verdad? Por aquel resultado que se dio, bueno es. ¿Por qué traigo a colación aquello? Porque tiene que ver con la prédica de hoy. El partido que se dio, se lo ganó, ¿verdad? Se lo ganó, pero en las circunstancias previas a ese partido, denotaban hasta a veces cierta especie de pesimismo. ¿Por qué? Porque habían jugadores que faltaban en la selección. Jugadores que eran piezas claves para entender del público en general y del técnico, ¿verdad? Por lo cual hacía de repente pensar de que podía ser más difícil el asunto. Pero cuando se empezó el partido y se empezó a jugar, se denotó algo, que hubo un equipo. Hubo un equipo. Aparte de las individualidades, hubo un equipo. Y el resultado, por ende, se dio en la cancha. Igual es la casa del Señor. Nosotros somos un cuerpo. Amén. Somos un cuerpo. Con diferentes funciones, sí, pero somos uno en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo Jesús. La palabra nos habla y nos da diferentes connotaciones, diciendo que Él es la viga y nosotros somos los pámpanos, ¿verdad? Que nosotros somos hijos de Dios. Nos da diferentes connotaciones y significados de la palabra de Dios con la cual nos podemos nosotros identificar, ¿verdad? Pero quiero que revisemos un concepto que habla muy claro sobre lo que estoy compartiendo desde el inicio. Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Colosenses, capítulo 1, versículo 18. ¿Me dicen amén cuando lo tengamos? Dice la palabra del Señor. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Ahora, dice, ¿y Él es la cabeza de qué? Del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia la conformamos todos, amén. Todos conformamos la iglesia. Y eso se denota ¿con qué? Con el significado de cuerpo.
Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Ahora, el cuerpo tiene diferentes miembros, con diferentes funciones, ¿verdad? Ninguno indispensable, pero todos importantes. Todos somos importantes para el reino de Dios, porque todos tenemos nuestra función. Todos tenemos nuestra función dentro de lo que es el cuerpo de Dios. Ahora, vamos a ver Romanos 12 por un momento. Romanos 12, desde el versículo 5. Desde el versículo 3, perdón. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Todos somos miembros los unos de los otros. ¿Qué quiere decir? Que nos necesitamos todos. Nos necesitamos todos. Cuando un miembro quiere sobresalir del resto, el cuerpo empieza a trabajar mal, porque no llega a la función que necesita tener. Todos somos iguales, todos tenemos responsabilidades y todos nos necesitamos, porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Necesitamos los unos de los otros. La mano necesita de la pierna. Los ojos necesitan de la nariz. Y así cada miembro necesita el uno del otro. ¿Para qué? Para poder complementarnos. Para poder complementarnos. No es más importante el que se para aquí adelante. Todos somos iguales en Cristo Jesús, porque todos tenemos un trabajo que hacer para el Señor. Y todos lo podemos servir de la misma manera, con diferentes funciones, sí, pero todos podemos servir para hacer causa común y que el cuerpo de Cristo salga adelante. Que el cuerpo de Cristo salga adelante. Tenemos que apoyarnos unos a otros para que así la iglesia de Dios pueda salir adelante y muchas personas puedan ser transformadas a través de ese testimonio de parte de la iglesia. El cuerpo de Cristo es uno. Amén. Ahora, ¿cómo llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo? Vamos a revisar un poquito la palabra del Señor. Llegamos a ser parte de Cristo en el momento que nosotros recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador. En ese momento el Espíritu Santo viene a nosotros y empezamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Vamos por un momento a 1 Corintios, versículo muy conocido, capítulo 12, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo número 13. Dice la palabra del Señor: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Un bautismo, un solo bautismo. Todos hemos recibido ese mismo bautismo, ¿verdad? En un cuerpo.
al nosotros recibir el bautismo, nosotros recibir al Espíritu Santo, pasamos a formar parte del cuerpo de Dios. Pasamos a formar parte del cuerpo de Dios. Y en el momento de formar parte del cuerpo de Dios, nuestra vida tiene que empezar a ser diferente. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a cumplir ¿cuál es? Nuestro rol. Cada uno de nosotros tenemos roles que cumplir dentro de la casa de Dios. Amén. Cada uno de nosotros tenemos que cumplir con la posición en la cual el Señor nos ha puesto. ¿Ya saludó al hermano que tiene al lado? ¿Conoce al hermano que tiene atrás? Mírenlo. ¿Sí lo conoce? Presentes, hermano. Presentes, hermano. Es bueno que se conozcan. Muchas veces nos conocemos el que se sienta en la silla de ahí. Hoy día no ha venido. ¿Cómo se llama el hermano? No sé. No sé. Hermanos, vamos orando por el hermano que se sienta en la primera fila, en la tercera banca. ¿Cómo se llama el hermano? No sé. No sé cómo se llama. Es bueno que lo conozcamos. Yo sé que en una iglesia grande es difícil conocerse todo, pero si no somos muchos, podemos conocernos, darnos la mano, saber quiénes somos y saber por quién orar. Muchas veces sucede esto, le tiene que haber pasado a usted, que alguien le dice, hermano, ¿sabe qué? Tengo una necesidad, quiero que ore por mí. ¿Cómo no, hermano? No se preocupe que yo voy a orar por usted. El hermano se va y ¿cómo se llama este hermano? ¿Cómo se llama este hermano? No sabemos cómo se llama. Hace unas semanas hablábamos sobre lo que es la oración, ¿verdad? Y hablábamos que al orar, ¿cómo tenemos que ser? Específicos. Hermano, Padre Celestial, te pido por el hermano que se sienta en la primera fila, la tercera banca. Seamos específicos, hermanos. Conozcámonos unos a otros. Es necesario conocernos. Es necesario que nos conozcamos. Es necesario que el cuerpo de Cristo se conozca. ¿Cómo sabe usted de repente que usted tiene una necesidad? Tiene una necesidad X. ¿Y cómo sabe que no hay un hermano aquí en la iglesia que pueda ayudar con esa necesidad? Porque precisamente no nos conocemos. No nos conocemos. Vamos y buscamos a otras personas y no buscamos a veces dentro del mismo cuerpo de Cristo. Es necesario conocernos, hermanos. No en este momento, no se van a poner a presentarse y todo eso, pero es necesario que nos conozcamos, que sepamos lo que hacemos cada uno para así poder ser más unidos todavía. Amén. Ahora, al formar parte del cuerpo de Cristo, nosotros, gracias a su infinito amor y misericordia, nosotros tenemos privilegios. Privilegios. Tenemos privilegios dentro del cuerpo de Dios. Privilegios que nos tenemos, que el Señor nos concede en el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Romanos 8:17. Romanos 8:17. Desde el 16. Romanos 8:16. Dice la palabra del Señor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también coherederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos coherederos con Cristo Jesús, somos hijos de Dios. Dice aquí incluso que nuestros nombres, nosotros como hijos de Dios podemos ser glorificados, pero... hay un pero, si padecemos, juntamente con Él. Es decir, si vivimos conforme a su palabra, si glorificamos el nombre de Dios en todo tiempo, a través de nuestra manera de vivir, a través de nuestro testimonio, a través de todo, nuestros nombres también van a ser glorificados.
y somos llamados coherederos. Coherederos juntamente con Cristo. Como cristianos muchas veces no tomamos el valor que significa esa palabra de ser coherederos juntamente con Cristo. ¿Saben lo que quiere decir? Que el Señor nos ama de la misma manera que amó a su Hijo. Nos amó tanto, nos ama tanto, que envió a su Hijo por nosotros a morir en lugar nuestro. De esa manera nos ama el Señor. Coheredero quiere decir que vamos a estar juntamente con Él, glorificando y alabando el nombre de Dios, como decía nuestro hermano Evelio. Vamos a estar en los cielos en el momento de su llamado, glorificando y exaltando el santo nombre del Señor. Santo, santo, santo sea por siempre el nombre de Jehová. Amén. No solamente que somos coherederos, sino que empezamos a tener una relación muy íntima con el Señor. Muy íntima. Tan íntima que lo podemos buscar a Él en todo tiempo. ¿Cómo trata usted a su papá? ¿O cómo lo trataba en el caso de no tenerlo? Por lo general, cuando somos pequeños empezamos a tratarlo con amor. Papito, papi, ¿verdad? Yo me acuerdo que, por lo general, muy rara vez a mi papá yo le digo papá, yo siempre le digo papi. Le digo así y ahí está el que no me deja mentir. Y hay gente que cuando uno lo ve a un adulto y uno lo oye llamar y decirle papi, se lo queda viendo. Y es muy raro también. Yo, por ejemplo, no por el hecho de ser cristiano, siempre yo me saludo con él con un beso en la mejilla. Esté en el lugar que esté, delante de quien sea, yo siempre me saludo con un beso con mi padre. Con mi padre, con mis hermanos, con mis sobrinos, con la familia, me saludo con un beso. Y hay mucha gente que ve mal eso. Que de repente ve que dos hombres se besan siendo familia y se lo quedan viendo raro a uno. ¿Le ha pasado a usted eso? A mí sí me ha pasado. Quedan viendo raro que dos hombres se besen. Oye, pero ya estás grande. ¿Cómo le vas a decir papi? ¿Cómo le vas a dar un beso en la mejilla? ¿Cómo no le voy a dar un beso? Es mi padre. ¿Cómo no le voy a decir papi? Es mi padre. ¿Cómo no voy a decir Abba Padre si Él me ha dado lo mejor, que es la salvación? ¿Cómo no le voy a decir papito lindo si dio a su Hijo por mí? Que no nos dé vergüenza adorar el nombre de Jehová delante de quien sea, en el momento donde sea y en el lugar que sea. Gracias, papito, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad, porque por eso hoy soy salvo. Alabemos, aprovechemos esa intimidad que tenemos con el Señor, de poder buscarlo cada tiempo, cada momento, de que en cada tiempo podemos buscarlo en oración y Él nos abraza, Él nos sustenta, Él nos consuela en los momentos de dificultad. Ese es el Padre que tenemos y ese es uno de los privilegios que tenemos de ser hechos hijos de Dios, que los podemos buscar en todo tiempo y Él nos responderá. Alabado sea el nombre de Jehová. Dale un aplauso al Rey. Ahora, al hacer hijos de Dios también, el Señor dice que nos va transformando. Nos va transformando. Somos transformados, dice la palabra, de gloria en gloria, ¿verdad? Pero ¿cuál es el objetivo de esa transformación? Hay un punto al cual tenemos que nosotros tener de referencia y ese es Cristo Jesús. Más adelante, versículo 29 del capítulo 8 de Romanos. Dice la palabra del Señor, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El parámetro que tenemos es muy alto.
La vara está muy alta. Es Cristo Jesús. Pero el Padre que tenemos es muy grande. Y si nosotros nos aferramos a Él, Él nos puede cambiar y transformar en forma total y completa. Nunca podremos llegar quizás a la estatura de Jesucristo, de hecho nunca lo vamos a hacer, pero ese debe ser el objetivo de todo cristiano, mirar a Cristo y decir, yo quiero parecerme a Él, yo quiero ser como Él, yo quiero responder con amor a un insulto, yo quiero poner otra mejilla cuando alguien me golpee, yo quiero orar por alguien que me maldice, yo quiero bendecir el nombre de alguien que de repente tiene algo contra mí. Esa es la estatura a la cual tenemos que llevar. No la estatura que nos da una sociedad que de repente te dice, tú no te dejes, porque tú no eres ningún tonto. Si alguien te da un golpe, tú dale 2. El que sale bien parado es el que golpea primero. Ese no es el concepto de hombre que yo tengo. El concepto de hombre que tiene la Biblia es de aquel que lo entregó todo por amor a sus semejantes. Y por eso hoy estamos aquí. Y ese es el concepto que debe predominar en la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo. Corazones realmente transformados, dejando atrás absolutamente todo aquello que hemos aprendido en el mundo y dejando que el Señor transforme nuestros corazones para poder llegar a esa estatura del varón perfecto del que habla la Biblia, que es nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser cambiados, debemos ser transformados. No quiere decir por eso que no vamos a tener momentos de aflicción, los vamos a tener y muchos, que nos vamos a caer y vamos a estar en el piso, pero gracias a Dios que tenemos un Dios que nos levanta con su diestra de amor y justicia, que a pesar del momento, a pesar de la situación, Él va a estar con nosotros. Y ese es un privilegio que tenemos desde el momento que somos parte del cuerpo de Cristo. Es un gran privilegio que tenemos, el ser conforme a la imagen de Cristo Jesús. Ser conforme a su imagen, ser transformados. ¿Saben cuál es otra de las bendiciones que tiene Dios para nosotros? Que esta es de la que más me gusta. Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Saben lo que está diciendo, hermanos? Que el Señor Jesús está al cuidado de nosotros. Y Él dice que lo que el Padre le ha dado, Él no va a perder a nadie. Eso tiene que ser algo que nos llene, hermanos. El Señor Jesús está a nuestro cuidado. Dice que nadie se va a perder. Nadie. Porque el Padre se lo ha dado. Nadie se va a perder. Tenemos que aferrarnos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Tenemos que aferrarnos al nombre de Jesús. Tenemos que aferrarnos al hecho de su sacrificio y de lo que Él está haciendo por nosotros. No lo entendamos o no lo queramos entender en forma humana. No queramos entender diciendo, pero eso yo ya sé. Sí, lo puedes saber, pero lo entiendes. ¿Sabes lo que eso significa? Que si Jesús está contigo, nadie te podrá arrebatar de las manos del Señor. Nadie te podrá arrebatar de las manos del Señor.
No dejes que el enemigo te quite la bendición de saber que eres hijo de Dios, pensando, haciéndote pensar que lo que has hecho no tiene perdón de Dios. El perdón de Dios llegó en el momento de aceptar a su Hijo. Todo lo que haya pasado en tu vida quedó atrás. Hemos sido transformados y somos nuevas criaturas. No permitas que que el enemigo te quite la bendición y te quite el gozo. Porque el gozo, como decíamos la semana pasada, proviene de Jehová. Jehová es mi gozo, Jehová es mi fortaleza. Yo soy su hijo y el Señor está a mi cuidado. El Señor está a mi cuidado y Él dice que no me voy a perder. Y en el versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Hablábamos hace 2 semanas de la esperanza. La esperanza viva de que en algún momento Él volverá. Y tenemos la esperanza de cuando Él venga, Él va a venir por cada uno de nosotros. Si estamos durmiendo, dice la palabra del Señor, que Él nos levantará. Y si estamos vivos, dice que vamos a ser transformados a la imagen del cuerpo de Cristo. No sé tú, pero yo le daría un aplauso al Rey por esa promesa y esa esperanza que tengo. Seremos transformados, hermanos. Tenemos la vida eterna. Y la vida eterna no empieza en el momento de morir. La vida eterna empieza en el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Desde ese momento empezamos a tener esa vida eterna. Es por eso que nosotros en el momento de aceptar a Cristo debemos de declarar nuestro cambio. Debemos de declararlo ante todo el mundo. Y por esa obediencia, por ese amor, es que nosotros debemos también de bautizarnos, porque así lo hizo nuestro Señor Jesús. Mi cambio no viene en el momento del bautizo, mi cambio viene en el momento que Cristo entra a mi corazón. Y como Cristo entró en mi corazón, tengo que declararlo al mundo a través de ¿qué? Del paso de obediencia, que es el bautizo. Eso muestra que estoy cambiando. Eso muestra que estoy declarando que Él es mi Señor, que Él es mi Salvador, que yo tengo esperanza en Él y que mi vida entera se la voy a dedicar a alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Tenemos que tener ese cambio real. Y parte de ese cambio es el hecho de saber los regalos que tengo, saber lo que Dios me ha dado a mí. En el momento de nosotros aceptar a Cristo, ¿qué viene a nosotros? Dice la palabra del Señor que por lo menos tenemos un don. Por lo menos cada uno de nosotros tenemos un don. Hablábamos de los privilegios de ser parte del cuerpo de Cristo. Vamos a hablar de los deberes de ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Saben cuál es uno de nuestros deberes? Conocer cuál es el don que tengo. ¿Cuál es el don que Dios me ha dado? ¿Cuál es el don que Dios me ha dado? ¿Para qué necesito conocer cuál es el don que Dios me ha dado? Para ponerlo al servicio del cuerpo. Para ponerlo al servicio del cuerpo. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes dones y entre sí nos complementamos unos a otros. Unos a otros nos complementamos. Amén. Tenemos que aprender a complementarnos. Tenemos que aprender a dar uso de los dones que Dios nos ha dado. Tenemos que aprender a dar uso de aquello, del don que Dios nos ha dado, para poder aprovecharlo en la iglesia, para poder aprovecharlo y ponerlo al servicio de Dios. Imagínese presentarnos ante el Señor sin haber descubierto nuestro don. Imagínese que alguno sea evangelista y no haya usado su don. ¿Sabe cuántas personas pudieron haber sido salvas? Imagínense cuántas personas pueden tener entre ustedes el don para poder predicar, compartir su palabra y no lo están ejerciendo. ¿Cuántas personas no podemos a disposición de la iglesia el don de servicio?
Debemos aprender a servir para la iglesia, hermanos. A servir para la iglesia. Y no solamente lo podemos hacer aquí, lo podemos hacer afuera, en el lugar donde estemos. Podemos ser utilizados por el Señor. En el lugar donde estemos, podemos ser utilizados para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos por un momento a 1 Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios 12, versículo 7. Desde el versículo 5, hermanos. Dice la palabra del Señor. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sabiduría, de sanidad, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Señor ha repartido aquí diversos dones. Ha repartido aquí diversos dones. El versículo 7 nos habla, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, ¿para qué? Para usarlo. Para usarlo. Debemos usar, hermanos, el don que Dios nos ha dado para provecho de la iglesia. No es para provecho de uno solo en particular, es para provecho de la iglesia, porque es a través de esos dones que empieza a actuar el Señor. El Espíritu Santo que mora en nosotros empieza a hacer efectivos esos dones y nosotros los usamos para provecho de la iglesia, porque es necesario que así lo hagamos. Es necesario que usemos nuestros dones para la iglesia, hermano. Es necesario que cada uno de nosotros procuremos descubrir nuestros dones. Debemos descubrirlos y ponerlos a disposición de la iglesia. Vamos un momento más adelante en el mismo capítulo 12, versículo 20. Dice la palabra del Señor. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parece menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro. Pero los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. La iglesia, el cuerpo de Cristo, no termina en el momento de salir de esa puerta. No termina en ese momento. El ser parte del cuerpo de Cristo va mucho más allá.
Debemos procurar, hermanos, darnos la mano unos a los otros. Somos el pueblo de Dios. Somos pueblo escogido. Somos nación santa. Procuremos, amados hermanos, preocuparnos unos por otros. Alguien nos pide oración, oremos por el hermano. Sabemos que de repente un hermano está enfermo, visitemos al hermano. Sabemos que un hermano tiene necesidad. Hermanos, podemos ser también generosos y tratar de colaborar como cuerpo para sacar adelante ese hermano. Porque ninguno de nosotros está exento de necesidades. Ninguno de nosotros. ¿Estás bien? ¿No tienes problema? Gloria a Dios. Pero preocupémonos por los hermanos que sí los tienen. Seamos un cuerpo. Tengamos comunión. Tengamos comunión. ¿Qué hace la diferencia entre nosotros y el resto? El hecho de que tenemos un Padre, nuestro Señor, nuestro Dios, de que somos coherederos de Cristo, de que debemos amarnos unos a otros. Y la Biblia da muchos y muchos ejemplos de aquello. Nos habla claramente de que debemos llevar las cargas los unos de los otros. De que debemos orar los unos por los otros. De que debemos someternos los unos a los otros. De que debemos servirnos los unos a los otros. De que debemos también, ¿qué? Amonestarnos los unos a los otros. Pero ¿sabe cuál es el mayor de todos? De que debemos amarnos los unos a los otros. Amarnos los unos a los otros. Eso no quiere decir que voy a estar pendiente del hermano las 24 horas del día, no, porque cada uno tenemos nuestras responsabilidades. Pero si sabemos que un hermano tiene necesidad, es mi responsabilidad, como parte del cuerpo de Cristo, de darle la mano. Amén. Es mi responsabilidad, como parte del cuerpo de Cristo, preocuparme por esos hermanos, porque en eso nos diferenciaremos del resto, en que nos amamos los unos a los otros. Si no hacemos diferencia en eso, hermanos, seguiremos siendo solamente, o seremos igual que un club, que nos reunimos solamente los domingos, a cantar, a escuchar palabra. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que cumplir el propósito de Cristo aquí en la tierra. Decimos que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, pues luchemos por aquello. Decimos que tenemos que conquistar aquellas almas que están perdidas, que no conocen del Señor, pues procuremos hacerlo. ¿Cómo? Amándonos, demostrando a la gente que tenemos algo diferente, y eso algo diferente es Cristo Jesús. Tenemos que mostrarlo, no tenemos que decirlo, mostrémoslo a través de nuestros actos, mostrémoslo a través de nuestra forma de vivir, mostrémoslo a través de la comunión que tenemos como iglesia, como hermanos, y que nos preocupamos de las necesidades unos de otros. El ideal del Señor es que la iglesia llegue a parecerse a su Hijo en el amor que Él tuvo por cada uno de nosotros. Y eso quiere decir en la entrega y entrega total. Debemos preocuparnos unos por otros. Debemos amarnos unos por otros. Pero también debemos recordar algo, hermanos. Tenemos que preocuparnos siempre de nuestra primera iglesia. Y nuestra primera iglesia empieza en casa, en nuestra familia. Es ahí donde nace la verdadera iglesia, en casa. En casa. ¿O por qué cree que de repente cuando usted antes de venir para acá, sale muchas veces de casa discutiendo? Sale muchas veces de casa renegando.
Porque el enemigo quiere robarle la bendición. Quiere desanimarte para que tú vayas con una mala predisposición a la iglesia y no escuchar la palabra del Señor. Él sabe dónde atacar y ataca en la primera iglesia, que es en tu casa. Quiere quitarte la paz. Pero está en cada uno de nosotros el reconocer lo que el enemigo quiere hacer. Está en cada uno de nosotros reconocer lo que la palabra del Señor me dice. Y la palabra del Señor me dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si Él está conmigo, yo puedo vencer cualquier acechanza que el enemigo quiera poner en mi vida. Porque yo declaro que quiero servir al Señor y que quiero ser uno con Él. Es ahí donde empieza la iglesia, en nuestros hogares, en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestros esposos, nuestras esposas. Ahí empieza la iglesia. Ahí empieza la verdadera iglesia. Ahí empieza la verdadera comunión. Porque si yo vengo bien de casa, vengo con gozo, voy a alabar y glorificar el nombre del Señor. Entro aquí, quiero saludar a todo el mundo, quiero bendecir a todo el mundo. Pero cuando yo vengo de casa dejando que el enemigo me robe el gozo, vengo que no quiero saludar a nadie. El hermano Fernando me da un caramelo y le digo, no quiero. No nos dejemos robar el gozo. No dejemos que el enemigo obre en nuestras vidas. No dejemos que el enemigo obre aquí en esta iglesia. Porque esta iglesia, la base es Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es el ideal de Dios? Quiero pedirte que te pongas de pie. Hay una alabanza muy bella, que dice el pensamiento de Dios con relación a la iglesia. Y si la vamos a cantar, quiero pedirle que cojas la mano del que tiene al lado. Hagamos una sola fila, crucémonos de lado a lado, por favor. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Estar aquí esa iglesia, estar en este lugar esa iglesia. Aleluya. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al verse alguno cae le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia
que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Si hay alguien aquí que sea parte de esa iglesia, levante su mano y alabe a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Que la gente sepa que aquí hay una iglesia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane